Muy interesante que tiene que ver con la educación sexual integral. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir, por acercarse. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos a quién va apuntado esta charla que, como miembro de Rotary, sé que usted forma parte de Rotaria, han diseñado para esta noche. La educación sexual integral, algo tan importante que a veces no se habla como se debería hablar. Lo estábamos tratando fuera del aire, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la idea un poco surgió porque si bien yo voy a las escuelas a hablar con los chicos de varios temas, yo tengo un cargo docente en el Centro de Educación Física número 59, en el CEF, y entonces a través de ese cargo yo tengo un cargo docente, pero también soy médica. Entonces, un poco articulando las dos cosas, tengo la posibilidad de ir a todos los niveles educativos, desde jardín de infantes a la escuela primaria y a la escuela secundaria. Y bueno, un poco hablar de educación sexual integral, que justamente es cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo respetarnos, aceptarnos. Y bueno, y todo eso, si bien los chicos lo tienen bastante claro y son permeables a todo tipo de charlas, me parecía que había un público que era el de los adultos, que a veces fantasían sobre lo que es hablar de educación sexual integral. O sea, no es que solamente vamos a las escuelas y hablamos de sexo, sino que en realidad cuando hablamos de sexual es que incluimos a todos los sexos, o sea, al femenino, al masculino. Entonces, no es que hablamos de sexualidad pura y exclusivamente, sí, sino que hablamos de el cuidado del cuerpo en todos los sexos, de claro, que hablamos de respetarnos a todos, hablamos de las igualdades en todos. Entonces, me parecía que los padres o los adultos no todos tienen idea de lo que significa hablar de educación sexual integral, y que además la educación sexual integral no es algo que solamente se tenga que hablar en el entorno educativo, sino que también empieza en casa. O sea, claro, yo cuando me dirijo a una persona de una forma despectiva y mi hijo me escucha, aprende a dirigirse a otra persona de forma despectiva. Si yo descalifico a alguien, probablemente mi hijo repita la forma en que yo descalifico. Entonces, de esa manera, un poco explicarle a los padres que los chicos aprenden por repetición desde muy chicos, y que lo que tenemos que tratar de transmitirles es buenos ejemplos o buenas formas de tratar y de respetar al otro y de aceptarnos como somos, y de esa manera ir replicándola a lo largo de toda la etapa infantil y adolescente, para que sean buenas personas, para que vivamos en comunidad de forma tranquila. Y bueno, y un poco hay un montón de temas que por ahí los padres no saben cómo abordarlos, y tratar de orientarlos un poco para que hablar en casa no sea ni vergonzoso ni prohibido. A ver, por una cuestión de generaciones, muchos padres por ahí no estamos, por ahí me incluyo, ¿no? Listos para afrontar por ahí alguna consulta de alguno de nuestros hijos, como por ejemplo algún chico que te puede decir: tuve mi primera eyaculación, ¿cómo orientarlo? Recién dábamos algún ejemplo, ¿no? De cómo la gente por ahí le huye a esa respuesta, o consulta, o quiere que un profesional le diga a su hijo cómo hacer, ¿no? Bueno, los cambios puberales o el crecimiento, los cambios del cuerpo son dentro de las cosas que podemos tocar cuando hablamos de educación sexual integral. Tiene que ver con que si bien en la escuela hay un momento en que la currícula de ciencias naturales o de salud y adolescencia, por ejemplo, incluyen temáticas como los cambios en el cuerpo, qué nos pasa con la pubertad, o por ejemplo en la edad más adolescente, cuando comienzan las relaciones sexuales, cómo prevenir un embarazo no deseado, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Son dos temas que se tocan cuando hablamos del cuidado del cuerpo. Entonces, a veces cuesta, es cierto, no solamente algunos padres, algunos docentes sienten más pudor también al hablar de algunos temas, y a veces está bueno que puedan contar o que sepan que antes que decirle no sé de qué hablar, no sé cómo hablarlo, que puedan ser sinceros con sus hijos y decir, bueno, lo hablamos a la noche, pero no perder la oportunidad de, si el chico se acerca, de dejarles el tema colgado. No escapar al tema, claro. No escapar, exacto. Entonces, pueden darnos vergüenza, por supuesto. Lo ideal es decir, bueno, a la noche lo hablamos tranquilos, o déjame que leo algo más y entonces puedo informarte mejor, o hablemos con un profesional que nos puede orientar sobre tal cosa. A ver, no solamente es sobre sexualidad
vida o anticoncepción, sino a veces hoy está de moda, por ejemplo, el vapeo en los chicos adolescentes, que es como ese cigarrillo electrónico que creen que es inofensivo, inocuo y que también es nocivo. Entonces, que los padres sepan que eso también tienen que tocarlo en casa, porque la escuela, o sea, no todos los temas dependen del ámbito escolar. Entonces, un poco esta charla surge para orientar a los padres, para que sepan cómo encarar ciertos temas y que muchas de las educaciones o muchas de las temáticas se inician en casa. Claro. En todo caso, si de repente mi hijo me dice, mirá, o me puede llegar a contar que lo discriminan o que le hacen bullying en la escuela, yo como padre puedo acercarme a la maestra y decirle, mirá, le pasa tal cuestión, o puedo hablar con el otro padre del que creo que le está haciendo bullying, pero igual la educación sobre bullying o cómo prevenirlo empieza en casa. Quiero preguntarle, hay una diferencia abismal, ¿no?, con lo que vivíamos nosotros hace 30 años cuando íbamos al colegio, ahora que está dentro de la currícula en la educación sexual integral. ¿A partir de qué edad? ¿Es en la primaria o en la secundaria? Y si esto de alguna manera ha traído aparejado mejoras sustanciales en la sociedad, como por ejemplo evitar el embarazo adolescente, ¿no? Bueno, hay una ley que es la ley 26.150, si no recuerdo mal, que es una ley desde el año 2006, o sea, ya casi tiene 18 años esta ley, que a partir de esta ley habilita que en todas las escuelas primarias y todos los ámbitos educativos, jardín, primaria y secundaria, privada y pública, se toque la educación sexual integral. Entonces, es ley y como es ley se puede tocar sin ningún tipo de tabú. Antes había que pedirle permiso a los padres para hablar de determinados temas, avisarles que iba a venir tal profesional a hablar sobre anticoncepción, por ejemplo. Tenía que dar la autorización a los padres. Y si el padre no quería que su hijo participe, lo podía retirar del colegio en ese horario de la clase, por ejemplo. Hoy, en ese sentido, hay una ley que habilita a que en las escuelas se hablen estos temas. Y por otro lado, a diferencia de lo que pasaba antes, que hay temas que pasaron siempre, hoy las redes, tanto Instagram, TikTok, Facebook, viralizan un montón de situaciones, entonces a veces eso perjudica las relaciones o los vínculos con los chicos. Y con respecto a un montón de temas, es más fácil hablarlo hoy porque estamos más abiertos y permeables a tocarlos los temas, y los chicos son mucho más receptivos. Hoy los chicos tienen mucho menos prejuicios de los que teníamos los chicos de antes. Claro, sí, en eso somos por ahí contemporáneos. Doctor, habló del tema del bullying, ¿no? Y hablábamos también fuera del aire recién que lamentablemente el bullying existe desde hace un montón, ¿no? En nuestra generación también. Hoy por ahí es diferente porque hay redes sociales, ¿no? Ahí está la cuestión, porque el bullying siempre existió. Sí, es mucho más difícil de escaparle hoy, porque por ahí a lo mejor hace 30 años atrás, donde no había celulares o no había la posibilidad de las redes, un nene que sufría bullying en la escuela se apartaba de la escuela, se iba al club o se cambiaba de colegio y tenía otro grupo de amigos y nadie se enteraba, y en realidad cambiaban las amistades y la situación mejoraba. Hoy con las redes filman las situaciones, eso se viraliza y cuanto más gente lo replica entonces es peor. Y entonces bueno, aparece la depresión en la adolescente, creció la alta tasa de suicidios, entonces bueno, eso obviamente los trastornos de salud mental en la adolescencia se ven más replicados, porque hoy que viralicen un video donde se habla mal de vos, no todo el mundo está preparado para sobrellevarlo con entereza, ¿no? Interesantísima será la charla de esta tarde. ¿A qué hora es, doctora? Y si esto, bueno, es por supuesto libre para la gente que por ahí nos está escuchando y quiere interiorizarse, ¿no? Es una entrada libre y gratuita en la sede del Rotary, en la calle 12 de octubre, 1476, a partir de las 19 horas. Es una charla que va a durar entre 1 hora y hora y media, dependiendo de si hay muchas preguntas o muchas inquietudes. Va a ser bastante generalizada, haciendo hincapié en algunas definiciones como para que podamos entenderlo. Esto un poco es de construirnos, como yo tenía planteado decirlo en la charla, porque nosotros tenemos una construcción cultural y social, claro, sobre todo por nuestra edad, ¿no?, que tenemos que empezar a ir desarmando para que entren otro tipo de definiciones y vocabulario y entendimientos de cómo vive la sociedad hoy, cómo fue cambiando culturalmente, y bueno, es ayornarse a estos tiempos. Gracias por haber venido, por supuesto que es una charla más que interesante, además estará abordada
no solamente una pediatra, sino también docente, ¿no? Que eso por ahí, por supuesto, puede hacerlo mucho más didáctica. Así que gracias por venir, doctora. Bueno, gracias a ustedes por la médica pediatra, así se dice, Paula Blaiota, hablando con nosotros en Radio Fiesta. Nosotros seguimos hasta el mediodía, 10:53.